una cosa más. ¿Por qué ofrendar? Porque lo que sembremos, eso cosecharemos. Es otra respuesta a esta pregunta. ¿Por qué ofrendar? Porque lo que sembremos, eso cosecharemos. Esta frase, hermanos, yo creo que es muy conocida entre el mundo. Según lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. Normalmente, hermanos, se aplica cuando una persona se porta mal, le hacen algún daño, más bien esta persona hace un daño, en un futuro así también se van a hacer ese daño. Pero, hermanos, también es aplicable a la ofrenda. Según yo de, hermanos, también voy a recibir de mi Dios. Así es que, hermanos, aunque encontramos que en la Biblia, como lo mencionaba el hermano Samuel hace un momento, había una viuda pobre que dio poco para los demás. A la vista de los demás, pues no dio nada. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que ella dio todo lo que tenía. Y por consecuencia, hermanos, dice Dios aquí en la palabra que ella dio más que todos los demás. Entonces, la cantidad, hermanos, realmente es importante para Dios. Porque en el caso de ella, hermanos, ella dio absolutamente todo lo que tenía, todo su sustento. Y decía bien el hermano Samuel hace un momento, esa mujer, esa viuda pobre, seguramente durante esos días no le faltó que comer. Oye, pues nada más tengo esto y lo voy a ofrendar y ya no voy a comer. No, hermanos, no es así. Creo que hemos experimentado muchos de nosotros, hermanos, que cuando nos llega nuestro salario, bueno, lo primero, la ofrenda. Pero después hay otras necesidades, que el teléfono, que la luz, que el agua, que esto, que el otro. Y ya me quedé sin nada y apenas empezó el mes. Y todos los días, hermanos, del mes, como quiera comer. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente hay que buscar que veamos primero el mandamiento de Dios. En este caso, en cuanto a la ofrenda, hermanos, porque estamos hablando de lo que estamos ganando cada quien en su trabajo. Es que, hermanos, para Dios la cantidad es importante. Como decíamos hace un rato, seamos prosperados. ¿Cómo debemos ofrendar? Con generosidad. Y debemos de ofrendar, ¿por qué? Porque lo que sembremos es lo mismo, también vamos a cosechar. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios capítulo 9, fíjense lo que dice el versículo 6 al 8. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 8 dice: pero esto digo, al que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. La viuda, hermanos, que dio solamente 2 monedas, fue la más generosa. Así es que seguramente Dios le bendijo de una u otra manera. Es que aquí la palabra de Dios es muy clara en el versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Ahora es importante, hermanos, tomar en cuenta que Dios nos devuelve bendiciones, a veces no de la misma manera que nosotros las dimos. Tal vez tú diste dinero en la ofrenda, bueno, a lo mejor Él te va a multiplicar por medio de otras cuestiones espirituales. Así que, hermanos, según lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Versículo 10: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora me dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, hermanos, según sembremos en la ofrenda, también cosecharemos de parte de nuestro Dios. Así que, hermanos, tomemos muy en cuenta, según demos, también recibiremos de parte de nuestro Dios. Insisto, la cantidad de cada uno es diferente, porque cada uno se esfuerza diferente para poder dar lo que tiene en mente. Pero insisto, algunas personas ganando más, a lo mejor se van a esforzar menos, y otras personas ganando menos, quizás se van a esforzar más. Pero también puede haber una igualdad, hermanos. Alguien gana poco y alguien gana mucho, y ambos son generosos, y ambos nos bendecirá Dios por igual. ¿Sabíamos, hermanos, que hay cristianos que roban a Dios? No es un texto una frase muy bonita, ¿verdad? ¿Sabías que hay cristianos que roban a Dios? Vamos a ver lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Hace una pregunta aquí el escritor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te
en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre de Dios? Bueno, aquí la palabra de Dios me dice que sí. ¿En qué haber robado a estos hermanos, estas personas en el Antiguo Testamento? ¿Y en qué a veces robamos a Dios nosotros? En que en vez de dar lo que debo dar, ahora doy menos. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, ustedes me han robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, sabemos ya que el diezmo quedó abolido, pero igual en el diezmo y en la ofrenda, algunos en aquel entonces ya estaban robando a Dios. Así que, hermanos, tomamos muy en cuenta esta última parte de este asunto. Si yo puedo dar tal cantidad, pero doy menos, Dios me está llamando ladrón. Aunque nadie lo vea, y aunque nadie lo sepa, Dios me llama ladrón, porque en vez de dar lo que puedo y lo que Él me ha dado, bueno, es un privilegio. Así como lo oyes, es un privilegio. Volvamos a lo que dice, hermanos, 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Encontramos nuevamente, hermanos, aquí a los hermanos en Macedonia, y fíjense cómo ellos estaban aquí hablando acerca de la ofrenda. Fíjense, hermanos, lo que dicen 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice esta palabra de nuestro Dios aquí: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Ya te digo cómo le llama aquí, hermanos, a la ofrenda, le llama privilegio. Aquí, hermanos, este privilegio, fíjense también cómo lo pidieron los hermanos allá en Macedonia, hermanos. Fíjense cómo lo pidieron. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Se da cuenta cómo es esto, hermanos? No nada más dijeron, Pablo, ellos también queremos participar, Pablo. No, los hermanos con muchos ruegos le insistieron a Pablo de que ellos también querían participar de este privilegio. La ofrenda, hermanos, el ofrendar es un privilegio. Dice una vez más, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, en la ofrenda. Muchos hermanos ven el ofrendar como un gasto, como un dinero que voy a tener, ya no voy a contar con él, sino como un privilegio, como la palabra de Dios le llama aquí. Pero para eso, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos da la respuesta en el capítulo 9 y versículo 7. Ya lo leímos en un momento, ¿verdad? Los que hagan un esfuerzo van a sentir precisamente ese gozo de haber podido participar. Pero aquel que lo minimice y dé lo que sea, sin tratar de esforzarse lo más mínimo, pues no va a sentir ese gozo, hermanos. No va a sentir ese privilegio que gozan aquellos que sí se van a esforzar. Y esto pasa en otros mandamientos, hermanos. Por ejemplo, el mandamiento del evangelismo. Es un mandamiento que realmente pocos cristianos lo hacen, pero cuando lo hacen, sienten dentro de sí un gran placer por haber participado. En la ofrenda, hermanos, también debe ser así, porque el apóstol Pablo dice que los de Macedonia insistían con grandes ruegos para que les concedieran participar de ese privilegio. Por lo tanto, hermanos, hemos visto el tema, ¿por qué ofrendar? Y vimos que hay que ofrendar porque es un mandamiento, hay que ofrendar porque hay necesidades, vemos, eso que escucharemos, y lo que debe motivarnos al final, debemos ofrendar porque es un privilegio. Así que, hermanos, si alguno de nosotros no está cumpliendo conforme a la Escritura, el mandamiento de la ofrenda, es necesario que lo vayamos haciendo. Y lo mismo es con el canto, hermanos. Lo mismo es con la cena del Señor, con la atención a la palabra de Dios, con todos los puntos de oración. Tenemos que entregarnos, hermanos, a Dios por completo para que así esto sea un privilegio. Y la ofrenda, hermanos, es parte